Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Diego, bueno, primero gracias por el llamado. Me gustaría que nos comentes cuál es el tamaño del programa económico de tu bloque. Esto es total de recaudación y gasto fiscal esperado. Y en este contexto, considerando que Chile tiene una tasa de impuesto corporativo superior a los países OCDE y gran parte de los trabajadores en Chile no están afectos a impuesto a la renta, cuéntanos, ¿cómo piensan financiar este programa sin afectar el potencial de crecimiento, la economía de los hogares o la certidumbre para los empresarios y o emprendedores? A ver, hay varias preguntas en esa primera pregunta, pero lo primero que hay que entender es que los programas normalmente, los programas de gobierno de un tiempo a esta parte, se consideran evaluando el delta en el gasto, o sea, el adicional en gasto público y el adicional en recaudación, ¿sí? Entonces, cuando uno habla en el programa, digamos, cuando el programa Gabriel Boric habla de aumentar el gasto público en 8,5, 9 puntos del PIB en un periodo de 4 a 6 años, o, digamos, y de aumentar la recaudación tributaria en un horizonte temporal igual, digamos, de 6 a 8 años en 8,5, 9 puntos del PIB, en verdad lo que estás hablando es encima de lo que ya existe, ¿sí? Ahora, es interesante, como tú lo pones en la pregunta, la referencia al impuesto corporativo respecto de otros países de la OCDE. Efectivamente, el impuesto corporativo en Chile está un poquito, o sea, no es de los más altos de la OCDE, pero por cierto tampoco está desfasado hacia abajo. En términos de recaudación tributaria, sin embargo, estamos bastante lejos de la OCDE, en orden de un 20 puntos del PIB, la mediana es 30 puntos, digamos, ese promedio tiene por arriba y por abajo. Los países europeos están en 40 puntos, o sea, 40% del PIB, o sea, el doble de lo que nosotros recaudamos. Entonces, hay una propuesta en nuestro programa de digamos, acercarnos al promedio de la OCDE. Ahora, ese acercamiento al promedio de la OCDE no es por ninguno de los impuestos que tú estás mencionando, ni ampliando la base de las personas que pagan impuestos a la renta. Nosotros estimamos que eso, en esta fase de nuestra desarrollo social, eso es impracticable, porque los sueldos ya en Chile de la clase media ya son muy bajos, digamos. Tenemos una clase media muy precaria. Entonces, pensar en aumentar la base tributaria del impuesto a la renta no parece razonable. Y tampoco estamos pensando en aumentar el impuesto corporativo a las empresas. Este 9% de mayor recaudación, digamos, la parte del león sale de un combate a la evasión. Si quieres podemos hablar después de eso. El resto, o sea, el 3% sale, 3,5 puntos del PIB salen del combate a la evasión. Otros dos puntos del PIB de los impuestos al patrimonio, un punto del PIB en impuestos a los combustibles, otro en royalty, otro aumentando, digamos, el último tramo del impuesto a la renta, y otro cerrando las exenciones injustificadas que hoy día existen. Eso, digamos, si te fijas, suma un 9%. Pero sin afectar ninguna de las dos cosas que mencionaste, respecto de si esto va a ahuyentar a los inversionistas o afectar los equilibrios macroeconómicos. Siempre aumentar la carga tributaria tiene un desafío, digamos, esto no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, y por eso creemos que estamos capacitados para hacerlo. Pero teniendo en cuenta que es, digamos, una tarea difícil y que va a requerir un esfuerzo importante del país, también hay que tener en cuenta que lo más caro que uno puede hacer con una crisis social es no anticipar los problemas. Y anticipar los problemas sociales involucra, en muchos casos, aumentar el gasto público, extender la red de protección social del Estado en materia de pensiones, en materia de salud,
pero también invertir en la transición ecológica y buscar un nuevo modelo de desarrollo que sea más armónico, que nos permita anticipar los conflictos socioambientales que hoy día en nuestro país se hacen cada vez más frecuentes. Entonces, al menos desde nuestra perspectiva, eso es algo que tienen que decidir los votantes. Esto, aumentar la carga tributaria y aumentar el gasto fiscal es la ruta necesaria o la única ruta razonable para salir de la situación, de la triple crisis en la que nos encontramos hoy día, que es una crisis de productividad, con la productividad estancada, de conflictividad social. La conflictividad social, si bien se ha ido encauzando en el proceso constitucional, todavía está fresco el recuerdo del octubre de 2019. Y finalmente la crisis socioambiental, digamos, los números en materia de cambio climático son dramáticos y por lo tanto requerimos hacer un giro de timón fuerte hacia un modelo de desarrollo económico más sostenible y más inclusivo. Y, a ver, hablando de desequilibrios, este año se van a cumplir 10 periodos consecutivos de déficit fiscal efectivo. Con esto, el endeudamiento del gobierno central, si bien también es menor que los países comparables, sigue aumentando sin señales de estabilización en el corto plazo. Me gustaría saber cuál es la opinión del comando al respecto. Adicionalmente, cuál es el nivel óptimo de deuda que proponen alcanzar al término de un potencial mandato y cómo se compatibiliza esto con la batería de derechos sociales que se espera contenga la eventual nueva constitución. ¿Cómo se van a financiar? A ver, déjame responder primero en régimen. ¿Sí? Si tú sacas la cuenta en nuestro programa en régimen, la recaudación tributaria excede digamos, al gasto adicional en un punto del PIB o medio punto del PIB, según digamos, los distintos tipos de escenarios. La razón de esa holgura en la recaudación fiscal está precisamente relacionada con ir cerrando este déficit que tú mencionabas. Efectivamente, hoy la deuda, el nivel de endeudamiento de nuestro país no es particularmente alto en relación con otros países de la OCDE, por cierto, pero incluso con países emergentes dentro y fuera de la OCDE. Pero la trayectoria es preocupante. La manera en que se ha acelerado el endeudamiento, en nuestro país es preocupante, efectivamente. Entonces, si bien el número absoluto, 40%, creo que seguramente el gobierno, el presidente Piñera nos va a entregar el gobierno seguramente en algo así como un 40% de endeudamiento. Si bien eso no es, eso está lejos, digamos, de la mediana de la OCDE y habría espacio todavía para mayor endeudamiento, la tasa en la que hemos ido creciendo el endeudamiento es preocupante y por lo tanto parte de las misiones. No es, o sea, ya estábamos hablando antes de que las tareas del próximo gobierno van a ser difíciles, tiene que preparar el país para enfrentar el cambio climático, tiene que, digamos, reconciliar una sociedad, digamos, fracturada, tiene que recuperar económicamente el país y también tiene que hacer cargo de un déficit fiscal que crece a un ritmo preocupante. Entonces, los números absolutos no son particularmente preocupantes, pero sí la velocidad con la que está creciendo. Nuestra promesa electoral es entregar el gobierno. No podemos comprometernos a entregar un gobierno sin déficit, porque el tamaño del déficit es muy grande, pero sí podemos comprometer un cambio en la trayectoria. Y reducir ese déficit en órdenes de magnitud que, según nuestras estimaciones, varía porque, como te digo, el calendario de recaudación fiscal depende de varias medidas institucionales, pero entre 0,25 y 0,5 anual. Esa es nuestra promesa electoral, reducir el déficit entre un cuarto de punto y medio punto anualmente. ¿Cuál es la propuesta del comando respecto al sistema de seguridad social? Yo sé que lo han hecho público, pero me gustaría un resumen acá en esta conversación. Quiero saber en particular cuál sería el rol específico de las actuales AFPs en este sistema que proponen y cómo ven una solución, si es que la hay, a la merma de casi 50.000 millones de dólares
que se han producido dado los 3 retiros efectivos de la AFP a la fecha? A ver, en nuestro concepto, y esto es algo que los electores van a tener que decidir, una de las grandes diferencias programáticas que existen entre los candidatos que están compitiendo por el sillón presidencial y candidatos y candidatas que hoy día están compitiendo por el sillón presidencial es precisamente el rol que van a jugar las AFP en un nuevo sistema de pensiones. En el nuestro se termina la AFP. Nosotros entendemos que el mandato de la ciudadanía es terminar con las AFP si bien ellas podrían subsistir como administradoras del acervo de ahorro previsional acumulado, porque también entendemos que la propiedad sobre esos fondos va a ser garantizada en un futuro gobierno de Gabriel Boric, y en ese sentido, digamos, los pensionados o los ahorrantes podrían continuar con las AFP como administradoras de ese acervo. Las AFP como administradoras de cotizaciones obligatorias van a terminar. Eso es, digamos, esa es nuestra promesa electoral, y los electores tienen que tomar la decisión, la ciudadanía tiene que tomar la decisión si ese es el camino que quieren seguir o no. Respecto de los otros componentes, básicamente es un sistema mixto, similar al de Suecia o similar al de Polonia, donde no es, digamos, como a veces se caricaturiza, no es un sistema de reparto, pero es un sistema mixto que tiene un pilar no contributivo garantizando por el Estado pensiones mínimas dignas y universales que se financian con cargo de impuestos generales, y un pilar contributivo. Ese pilar contributivo que nosotros esperamos que en régimen alcance a un 18% de los salarios, o sea, aumentar la cotización en régimen hasta un 18% de los salarios, tiene un componente de solidaridad intrageneracional, un componente de solidaridad intergeneracional y también un componente individual, digamos. Entonces, no todo el mundo va a tener la misma pensión, dependiendo de la cantidad de años que trabaje y el tipo de trabajo que realice, pero sí va a haber un componente de solidaridad entre, digamos, ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre los trabajadores que no tienen laguna y los que sí tienen laguna, ese tipo de, digamos, de circunstancias. Y respecto del problema de los retiros de fondos provisionales, efectivamente, el contar con un acervo acumulado de ahorros previsionales es algo que te permite pensar en una transición hacia un nuevo sistema previsional con mayor acento en la solidaridad y en el pago de pensiones dignas, sin grandes costos fiscales. A medida que esos fondos se van retirando, la capacidad de hacer ese tránsito de una manera fiscalmente con poco impacto fiscal disminuye, por cierto, y eso es un problema. Y por eso, entre otras cosas, estamos trabajando para presentar indicaciones a la propuesta de retiro del cuarto retiro para efectivamente encontrar mecanismos de reposición para los fondos. Para complementar la respuesta anterior, ¿quién sería el administrador de los activos, la gestión financiera y de inversiones de este nuevo sistema, dado que no sería la AFP? A ver, el responsable tiene que ser un ente público. Ahora, ¿en qué medida ese ente público va a hacer toda la pega a ellos o, digamos, van a delegar en instituciones privadas? Eso es algo que no se puede definir de antemano. Eso es algo que, de alguna manera, lo que hacen las reformas de pensiones es establecer como un régimen de inversión y una institucionalidad robusta que, de alguna manera, resista las presiones por hacer una cosa o la otra, y su norte, digamos, sea garantizar pensiones dignas para toda la población. Y, digamos, uno le entrega grados de libertad a esa institucionalidad que es pública para tomar las decisiones sobre cómo va a administrar los fondos. Esos grados de libertad incluyen, bueno, todas las alternativas posibles.
En estos países de referencia que estamos hablando hay administración directa por parte de los entes públicos, hay ciertos grados de, digamos, de descentralización en instituciones privadas, digamos, se admite distintas alternativas. Diego, pasando al programa de crecimiento, la matriz productiva, algunos dicen, la creación de valor. Llevamos prácticamente también 10 años con una productividad y un nivel de PIB per cápita que está plano, pegado, ¿ya? A nivel agregado y también en términos de productividad de lo más bajo de la OCDE. ¿Cuáles son las reformas claves que a tu juicio o en el comando creen que Chile necesita y ustedes proponen para retomar la senda de crecimiento? Pero adicionalmente, ¿cómo piensan ejecutarla considerando la eventual actual y futura atomización de las fuerzas en el Congreso y su consecuente falta de mayoría de bloque para aprobarlas? A ver, dos cosas. Una, la primera es, hay un compromiso programático con una inversión del orden de 3,5 puntos del PIB en materias de innovación productiva. Eso incluye distintas cosas, tanto la provisión de bienes públicos directos, por ejemplo, estoy pensando en cerrar la brecha digital de conexión rural básica, y cerrar la brecha de conexión digital en las periferias de las ciudades. Eso es algo muy importante para, digamos, para generar otro tipo de oportunidades laborales para esas personas. Pero también estoy pensando en cerrar la brecha digital con un internet de mayor calidad, o 5G, o, digamos, o una banda ancha de mayor calidad. Eso requiere no inversión pública, sino colaboración público-privada. Eso son inversiones muy grandes, estamos hablando de casi 10 puntos del PIB, cerrar la brecha digital. Ese tipo de programas son los que nosotros creemos que pueden empezar a empujar la diferencia. Por un lado, digamos, provisión de infraestructura pública necesaria para el desarrollo. También hay otra serie de infraestructura pública para la mitigación del cambio climático. Y finalmente, y por otro lado también está el desarrollo productivo a través de la banca del desarrollo. Eso es, hay algunas empresas públicas en el programa, pero principalmente es trabajar con privados para la materialización de una política industrial que nos permita empujar el desarrollo productivo y hacer algo que, bueno, que parece una locura en un país donde la escuela de Chicago caló tan hondo, pero hacer política industrial. Respecto de lo que tú mencionabas de las mayorías parlamentarias, bueno, la verdad es que ahí hay algo que yo creo que las fuerzas políticas no le han tomado el suficiente peso, ¿sí? Las fuerzas políticas muchas veces hablan de que nosotros tenemos compromisos internacionales, por ejemplo, en materia de protección de inversión y todas esas cosas, y es cierto, pero también tenemos un compromiso internacional con la carbono neutralidad 2050. Y ese compromiso con la carbono neutralidad 2050 te fija un borde duro que tú tienes que cumplir. Entonces, para cumplir ese borde hay que, o sea, digamos, eso te enmarca tus posibilidades. Y para cumplir ese compromiso de carbono neutralidad al 2050, la verdad que hay que reorientar la política industrial del Estado, reorientar las políticas públicas y reorientar, bueno, por cierto, también las obras públicas. Eso es que solamente tenemos 3 minutos, pero si tú miras, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de hoy en día, que ha crecido enormemente durante la pandemia, y está bien que así sea, porque hay que reactivar y dinamizar la economía, por ese lado también, está dedicado a puras actividades que aceleran el cambio climático. Entonces, el compromiso de nuestro gobierno es tomarnos en serio ese compromiso por la carbono neutralidad 2050 y entender que eso te fija un norte para tu política de desarrollo que a su vez te da, digamos, la promesa de un futuro más sustentable y más inclusivo. Diego, para terminar, y esto respuesta libre, en base objetiva, o no sé si estudiada, Matea, si ha revisado a los competidores. Me gustaría saber cuáles son las principales diferencias programáticas de tu comando versus el de Yanna Proboste.
pero adicionalmente entender de forma objetiva cuáles son las similitudes con el programa de Daniel Jauregui. ¿Qué ideas están incorporando luego de las primarias que tuvimos hace unos meses en este nuevo programa de Gabriel Boric? Déjame empezar por el final. Con el programa de Daniel hay grandes coincidencias programáticas y de hecho varios de los miembros de su equipo programático se han incorporado al nuestro sin mayor tensión. En términos del horizonte temporal, o sea, en términos del norte que queremos que oriente las políticas públicas, hay un grado importante de consenso en todo esto que hemos estado hablando hoy, ahora, los ejes relacionados con la descentralización, con el feminismo y la inclusión social, con la sustentabilidad. Entonces ahí no hay grandes problemas ni diferencias programáticas. Y digamos, más bien hay una voluntad común de empujar por estas transformaciones que van a ser difíciles de empujar y por lo tanto de concentrar nuestros esfuerzos en empujar juntos ese carro. Con el programa de la candidata Proboste, yo diría que la principal diferencia que existe es más que, digamos, también a nivel programático hay algunas diferencias, pero yo creo que es qué tan creíble es el compromiso por transformar, por realizar estas transformaciones que son profundas. La candidata Proboste viene de una coalición política incumbente en el poder. Entonces, más allá de que ella o sea, yo tengo la mejor de las impresiones de la senadora Proboste y me parece que es una gran lideresa y que ha prestado un servicio público muy valioso para el país. La coalición que soporta políticamente la candidatura de Yarna Proboste, es difícil creerle que va a realizar las transformaciones con esta magnitud que necesita el país. O sea, es cosa de abrir el diario, digamos, y René Cortázar, Ignacio Walker y todos estos miembros de ese plan y de alguna manera los cuadros técnicos que han históricamente soportado la concertación, se oponen a todas estas transformaciones. Dicen que la codeterminación en las grandes empresas es imposible, que las transformaciones para mover el país hacia un desarrollo más sostenible son imposibles. Siempre todo es imposible. Entonces, yo creo que no es tanto un tema de comparar el texto del programa, sino de la credibilidad que hay detrás de las coaliciones que soportan esas candidaturas. Bueno, excelente, Diego. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y disposición. Estamos en contacto. Ya, porque estén muy bien. Chao.